buenas noches. Hoy en el ciclo Música de Lobos en la Fundación Carlos Edmundo de Ori vamos a presentar el nuevo libro de Jordi Doce, La vida en suspenso, el diario de confinamiento. Jordi Doce es poeta, es traductor, es crítico. Entre sus libros, los poemarios, destacan el más reciente, de 2016, publicado por Pretextos, No estábamos allí, considerado por el suplemento El Cultural el mejor libro del año. También el de publicación más reciente, En la rueda de las apariciones, un libro que recoge toda su poesía desde 1990 hasta 2019, hasta hace nada. Y a ellos cabe añadir también otra línea de libros muy emparentados con los libros de notas, con los aforismos, como son Hormigas Blancas, de 2005, y también Perros en la playa, que se publicó en 2011. Libros también muy originales como El libro de los otros, publicado en TREA en 2018, hace un par de años ya, que es una antología muy original de traducciones comentadas, muy diferente, como decía. Y también ha publicado el libro La Puerta Verde, que recoge unas lecturas de poesía angloamericana. Jordi ha sido lector desde 1997 hasta el año 2000, lector de español en la Universidad de Oxford, y actualmente coordina la colección de poesía de la editorial Galaxia Gutenberg. Muy recientemente, y con motivo de las circunstancias que hemos vivido, ha publicado el libro La vida en suspenso. Son unos diarios que presentamos hoy, unos diarios del confinamiento que empezó a escribir al día siguiente de la declaración del estado de alarma en nuestro país, de una manera espontánea, ¿no? por necesidad casi de consignar lo que veía, lo que pensaba a raíz de los nuevos acontecimientos, y que dio por terminados el 11 de mayo. Estos diarios, bueno, tienen ciertas constantes como un humor agudo y amable para encarar la realidad nueva, y también en ellos pues comparece cierta búsqueda del sentido sin pretensiones más allá de la mirada del poeta, que le hace filtrar todo esto que ha ido viviendo, y del bagaje que también comparece en estas páginas. Encontramos también pues, bueno, cierta recuperación de un silencio, una manera nueva de habitar tanto el espacio íntimo como el compartido, una nueva manera de observar y escuchar los pájaros, en fin, un montón de cosas que nos acercarían por empatía y por intimidad y cierto acercamiento a lo que todos hemos vivido, pero filtrado, como decía, por esa mirada. Y a raíz de esto, pues me gustaría que pudiéramos hablar un poco, antes de escucharte leer algunas entradas, y para ello tenía pensado, Jordi, plantearte algunas preguntas. Si te parece Buenas bien, empiezo. noches, sí, gracias Azahara, buenas noches y muchísimas gracias por haber accedido a conversar conmigo y hacerlo en Madrid, pero para Cádiz, ¿no? Que es además una ciudad con la que me siento muy, muy identificado, o sea que es un placer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quería plantearte en primer lugar que el diario no es desde luego un género de nuevo tránsito para ti, y en esos libros de notas que mencionábamos, Hormigas Blancas y Perros en la playa, ya hay cierto pulso muy parecido a este que encontramos en La vida en suspenso. Pero sí hay ciertas novedades, como una presencia más marcada de cuestiones más íntimas o de la vida privada del autor, como aparece Paula, por ejemplo, tu hija, que sí que en Perros en la playa en alguna ocasión está mencionada, pero hay cierta intimidad más marcada. Y quería preguntarte cómo ha sido abordar esta nueva manera de exposición y cómo se emparenta, desde tu experiencia, este libro con los anteriores que tiene relación. Bueno, pues como tú comentabas antes en tu presentación, eh, y como he comentado también en una entrada del blog, ¿no? Pues realmente el diario se empezó a escribir de manera espontánea y muy natural, cuando el mismo domingo 15 de marzo recuerdo que salí, porque tengo una perra que también aparece como personaje en el libro, y claro, lo que percibí en esa mañana de domingo fue tan sorprendente, ¿no? Tan insólito, bueno, que el impulso de anotarlo y de ponerlo por escrito pues era inmediato, ¿no? Realmente yo empecé a escribir ese diario como escribo habitualmente en mi cuaderno,
y siempre con la idea de que esos cuadernos, pues pasado el tiempo, los voy filtrando, los voy sedimentando, y de ahí, por lo general, pues suele salir una especie de cuaderno de campo, cuaderno de notas, ¿no? Cuaderno de campo que oscila entre, pues eso, un poco la exposición velada de la intimidad, la reflexión sobre el mundo, y luego pues algunas notas que tienen que ver con la escritura y que tienen que ver también con el propio trabajo, ¿no? que desarrollo. Que también incluyen algunos aforismos, en fin, es un cuaderno de notas, ¿no? Pero evidentemente la circunstancia que vivíamos todos tenía dos características. Por un lado, yo tenía la conciencia de que muchísima gente, no solamente en el mundo literario, sino gente que a lo mejor no habría escrito en otras ocasiones, pues a lo mejor se iba a volcar en un cuaderno e iba a escribir su propio diario, ¿no? Porque la circunstancia, la situación en la que pasábamos, de alguna manera lo exigía, ¿no? Y luego también me di cuenta de que el tono de estas notas no podía ser el habitual del cuaderno habitual. Entonces siempre tuve claro que si alguna vez estas notas se publicaban, pues se publicarían al menos en una sección aparte, ¿no? De lo que sería un cuaderno de campo o un diario, porque tenían otro tono. Ese tono y ya con eso termino, se fue modificando con los primeros días, porque yo en principio lo fui colgando en mi blog de manera muy tranquila, sin darle publicidad, simplemente porque yo sentía esa necesidad de compartirlo con quien tuviera bien entrar ahí, ¿no? Pero al cabo de unos pocos días, el Cuaderno Digital, una revista asturiana, pues una revista digital asturiana, me propuso ir colgando esas entradas, ¿no? en su propio espacio y en su propia página. Y entonces me di cuenta que ya era una escritura a medias privada y a medias pública, y que se hacía pública un poco en tiempo real. Es decir, que en el momento de escribirlo no pasaban 3 o 4 días y ya estaba colgada, digamos, en un medio, ¿no? Que tenía una serie de lectores. Entonces, claro, el tono ya es un poco más, tiene que ser un tono más directo, tiene que ser un tono de confianza con el lector. Es otro vínculo que se establece, ¿no? Y eso modifica ligeramente la temperatura de la escritura, el tono, el registro. Entonces me interesaba que hubiera diferentes tonos, que estuviera un tono más reflexivo, pero también introducir gotas de humor o más lirismo en alguna entrada, en fin. Eso, digamos que eso ya forma parte de lo que sería la estructura del libro, pero me interesaba eso, ¿no? Me interesaba crear ese vínculo con el lector. Pues precisamente también sobre eso quería preguntarte, porque sobre las publicaciones periódicas que fueron apareciendo en el cuaderno digital, porque una constante a lo largo del libro creo que es cierto recelo a la hora de ser consciente de escribir y publicar unos diarios en un momento, en unas circunstancias en las que mucha gente se lanzaba a escribir un diario quizás sin haber escrito nunca antes nada porque no le apetecía, porque no tenía la vocación o sencillamente el oficio. Y hay un momento en el que dices que si estas notas trajeran un poco de serenidad a los amigos, un poco de paciencia y buen humor, que con eso te darías por satisfecho. Todavía el libro vamos a ver de qué otra manera se recibe, porque entiendo que es diferente tanto por el momento como por el formato, pero sí, para una primera aproximación me gustaría saber finalmente esa preocupación que podías tener por la acogida, cómo fue con los lectores del cuaderno digital que iban accediendo a las notas. Bueno, la sensación que yo tenía era que yo era bastante más pudoroso que mis lectores, o más vergonzoso. Efectivamente yo tenía una conciencia muy intensa de un poco del cliché que suponía ponerse a escribir un diario en pleno confinamiento, ¿no? En cierto momento en el diario hablo de los miles de personas que estarán escribiendo ahora mismo sus propios cuadernos, ¿no? Pero en realidad es que yo lo empecé a hacer por mí, como creo que además he escrito todo lo que he escrito, ¿no? Lo escribo porque en primer lugar me apetece, me interesa, y luego ya en segundo lugar, pues lo que considero que se puede compartir, pues lo intento compartir, ¿no? Siempre con la conciencia de que va a llegar a un número de lectores limitado, porque no soy ni mucho menos un escritor de bestseller, ni siquiera un escritor muy popular. Entonces, y además sucedió que, y creo que también lo menciono en el diario, se publicó una columna de Enrique Vila-Matas, un escritor al que admiro, en el que hablaba un poco con desdén
de esos cientos y miles de diarios que se estarán escribiendo ahora, ¿no? Y pensé, pues sí, precisamente, y yo soy culpable, ¿no? Mea culpa. Entonces, digamos que el diario incorpora no la autocrítica, pero sí una cierta dosis de pudor, ¿no? Y ni siquiera tampoco era una forma de hacerme de rogar o de pedir perdón por adelantado. No, era realmente una incomodidad genuina, ¿no? Pero creo que al expresarla y compartirla con los lectores, pues los lectores me iban dando como tranquilidad. Yo notaba, al menos en las reacciones, en los comentarios que se dejaban en la revista o en los comentarios que se dejaban en las redes sociales, percibía que los lectores que yo tenía, que como digo no son muchos, pero suficientes, pues me iban dando seguridad, ¿no? Entonces, bueno, el texto al final fue cobrando vida, fue cobrando su propia coherencia interna y bueno, y como digo, se estableció una relación, como digo, de confianza y una relación de atención mutua y un vínculo estrecho con los lectores. Y eso, pues, para mí era novedad, porque en realidad yo siempre he escrito un poco en soledad, ¿no? Y los libros salen, por lo general, mucho después de haber sido terminados, ¿no? Un libro de poemas a veces tarda 1 año y medio en ver la luz o 2 años después de que uno lo termina. En este caso, esa inmediatez para mí era nueva y fue muy, muy agradable, ¿no? Y me dio fuerzas, ¿no? Y bueno, una cosa que quería comentar es que en realidad también yo lo que quería evitar en todo momento era caer en la escritura de una columna de opinión o de un artículo eh, opinando sobre esto o lo otro, ¿no? Poniéndome estupendo, porque es que el diario está escrito desde la posición de un humilde ciudadano que sabe lo que sabe, por los medios, que va descubriendo poco a poco muchas cosas y que no tiene ningún interés en dar doctrina, en aleccionar a nadie, sino en compartir una perplejidad, en compartir unos descubrimientos y en compartir, pues bueno, un poco el meollo de esa vida en suspenso en la que estábamos todos, ¿no? Sí, yo creo que se creó también mucha complicidad, ¿no? Ese era el vínculo fundamental. Otra cosa es la presencia de Madrid. Recuperas una cita de Max Aub y la retocas y dices que uno es, entre otros lugares, de donde ha pasado la cuarentena. Sí. Eres de Gijón, somos los dos asturianos, comentábamos siempre, pero llevas muchos años en Madrid y a pesar de que es un diario del confinamiento, escrito desde casa y bueno, con los paseos con Laila también, la presencia de Madrid es inevitable, aunque sea por la nostalgia de ciertas cosas, de su ajetreo, de su ruido, incluso a veces nostalgia ahí hasta cierto punto, porque creo que recuperaste el balcón gracias a la falta de tráfico, pero están las calles de muchos sitios de Madrid, las de la zona en la que vives, etcétera. Y me preguntaba de qué manera el modo que tenías de habitar y el cariño que le tenías ya a Madrid, a través de esta escritura de unos diarios en confinamiento, siendo ya de un sitio desde el que se pasa la cuarentena, ¿cómo habitas ahora esta ciudad que te acogió hace muchos años de una manera diferente? Sí, de hecho, hoy mismo estaba hablando con mi hija, me di cuenta que efectivamente el año que viene se cumplirán 20 años exactos, ¿no? A finales del 2021 se cumplirán 20 años desde que me instalé aquí en Madrid. Yo ya creo que hace unos años ya que me siento bastante integrado en la ciudad y que realmente ya me siento madrileño, ¿no? Es un poco lo bueno que tiene esta ciudad, es un tópico, pero es verdad. Es verdad. Vamos a ver, yo creo que una cosa que también cuento en el blog es que, bueno, yo muy pronto vi que toda la actividad laboral que yo hago, yo soy editor externo, soy traductor, doy clases, toda esa actividad se cayó en apenas 10 días, ¿no? Es decir, yo tenía muchos cosas más. Además, marzo y abril, que son meses bastante activos para los escritores y poetas, porque hay el Día de la Poesía, la feria en fin, el Día de San Jordi, en fin, hay muchas novedades, ¿no? Bueno, pues toda esa actividad se cayó. Y entonces me vi de repente con muchísimo tiempo libre. Y primero lo que hice fue, digamos, y perdona que sea tan pragmático, ¿no? Pero hice mis cuentas, dije, bueno, creo que no estoy en un lugar peligroso, ¿no?
Y, y al mismo tiempo vi que me había quedado sin muchísimas cosas que hacer. Y entonces de repente en esa extensión de tiempo libre, como digo, brotó la escritura y brotó también otra forma de vivir. Y, y era una forma de vida muy extraña, y también lo comento en el diario, porque por un lado, cuando uno se asomaba a la televisión o se asomaba al ordenador y leía las noticias, pues tenía el corazón en un puño, ¿no? Y vivía el día a día con muchísima inquietud y con muchísima aprensión. Pero cuando yo miraba por la ventana, la calle vacía, el parque al otro lado, eh, pues, y al mismo tiempo había esa tranquilidad, ¿no? Que te permitía leer, que te permitía escribir, que te permitía estar con tu familia, pues también era agradable. Entonces era una mezcla muy extraña e inquietante a la vez, de normal, digamos, de tranquilidad y aprensión, ¿no? De miedo y bueno, y una vida agradable, ¿no? No sé, era muy extraño. Y yo creo que esa extrañeza es la que está inscrita en el libro. Y efectivamente, yo creo que también, eh, eh, por ejemplo, el hecho, por mi calle hay bastante tráfico, ¿no? Entonces, que de repente desapareciera el tráfico, que desapareciera el ruido, que de repente el parque fuera colonizado por el canto de los pájaros. Asistimos a la floración en directo de la primavera, ¿no? Eh, bueno, era sorprendente y al mismo tiempo hermoso. Y bueno, eso es un poco lo que aparece en el libro, ¿no? También lo digo, es un libro que está escrito en un momento de cierta, es decir, en el que yo me sentía bastante afortunado, porque vivíamos en un espacio que nos permitía a todos convivir. Yo siempre pensaba, si esto me llega a pillar cuando mi hija tiene 10 años, cuando vivía en un pisito muy pequeño, ¿no? Pues esto hubiera sido muy distinto. Yo creo que cada cual ha vivido el confinamiento conforme a sus circunstancias personales y a veces no eran circunstancias agradables, ¿no? En mi caso, bueno, pues se dio una circunstancia de que eran bastante agradables dentro del miedo, de la aprensión y de la inquietud por el estado general del país y de Madrid en concreto, ¿no? Porque, claro, nosotros estábamos un poco en el epicentro. Y luego, ya por último, también con mucha inquietud por cómo lo estaba viviendo, por ejemplo, mi madre, ¿no? Que es una persona que ya es mayor, aunque es una persona con mucha vitalidad y perfectamente autónoma, pero bueno, pues ella vive sola en su piso en Gijón y estaba aislada, ¿no? Entonces yo tenía que estar pues llamando, preocupándome y estaba genuinamente preocupado por cómo le iría las cosas a mi familia, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, como digo, fue una época y acabamos de vivir, pero parece que fue hace mucho, fue una época extraña, ¿no? Como digo, se dieron circunstancias muy opuestas que convivían en el mismo día y en el mismo espacio. Y una última pregunta relacionada también un poco con la génesis del libro y con su cierre mucho más rápido que otros, porque lo has escrito y cerrado en 3 meses, en comparación con otros libros que has tardado años, Sí. bueno, una reescritura o por, bueno, luego una forma de la estructura, etcétera, que requería más tiempo por tu parte, o lo veías así. Una de las últimas entradas comentas en el diario, en una de las últimas, que hay ciertas cosas que se han quedado fuera, que no te atrevías a borrar del documento todavía, pero que tampoco entraban a formar parte de lo que sería el libro. Y quería preguntarte un poco qué ha pasado con ellas, si ya las has borrado o ya las has incluido en otro proyecto o en otra cosa. Bueno, al final tampoco fuera tanto. Al final debía ser un folio y medio, ¿no? De notas y de pequeños apuntes que quedaron un poco en germen y que no... Yo iba anotando, ¿no? Una cosa que sucede cuando uno... Por eso yo hago mucho hincapié con mis alumnos de que llevar un diario puede ser interesante, porque el diario te obliga a abrir los ojos y a abrir los sentidos. Y abrir los ojos y abrir los sentidos no es más que una rutina como otra cualquiera, es un hábito. Es un hábito de la sensibilidad y es un hábito, digamos, de los sentidos. Entonces, yo ya salía y como ya tenía ese hábito, los 20 minutos que me duraba el paseo con la perra, que no era más, eran 15, 20 minutos, el tiempo a veces incluso de ir al kiosco y comprar la prensa, con la perra, ya me daba para encontrarme con situaciones que podían ir al diario o reflexiones que se me ocurrían, ¿no? Al caminar. Entonces yo iba, bueno, pues iba volcando ese material
y luego, pues, a la hora de escribir, veía qué material me servía y cuál realmente no acababa de arrancar, ¿no? Eso yo creo que forma parte de la carpintería o del taller del escritor, ¿no? Entonces, bueno, sí quedaron algunas cosas. Lo que sí también cuento es que yo cerré el diario a las 8 semanas justas, ya cuando en Madrid se había entrado ya la gente ya podía salir, ¿no? Las franjas horarias. Ya el mundo era otro, la atmósfera era otra, y había demasiadas cosas ya que abarcar. Ya, de alguna manera, el diario había perdido un poco su sentido, ¿no? Y el cuaderno se cerró naturalmente en esas 8 semanas. Pero lo que ocurrió fue que llevaba unos días que me estaba costando encontrar material y del momento en que lo cerré y salí a la calle, en ese momento empezaron a surgir cantidad de cosas, ¿no? Y dije, basta para que uno cierre algo para que de repente se multipliquen los estímulos que te invitan a abrirlo, ¿no? Pero bueno, me mantuve un poco fiel a esas 8 semanas porque yo creo que ahí está un poco el núcleo duro del confinamiento. Y bueno, lo que estamos viviendo ahora es otra cosa y bueno, pues habrá otros que lo cuenten, ¿no? Yo creo que eso ya forma parte. Decía Muñoz Molina en un artículo que entre todos los diaristas y las personas que han escrito sobre este tiempo, pues entre todos construiremos la narrativa colectiva o comunal de este tiempo, ¿no? Bueno, pues la mía es una voz más dentro de ese concierto. Pues sería estupendo ahora que nos leyeras alguna entrada de diario. Sí, bueno, había elegido precisamente la entrada, una entrada temprana, el miércoles 18 de marzo, que es casi hace 3 meses, ¿no? Mañana se cumplirían 3 meses, y es la entrada que tiene que ver con el comienzo de los aplausos en la ventana, ¿no? Y bueno, esta entrada dice así. El primer día estábamos avisados, pero por alguna razón se nos pasó y no tuvimos tiempo de sumarnos a los aplausos. A decir verdad, tampoco los oímos. Pensé con cierta tristeza que este vecindario era un nido de insolidarios o, como nosotros, de despistados irremediables. La segunda tarde salimos al balcón de la fachada y aplaudimos con ganas, pero el parque vacío nos respondió con indiferencia. Así que desde el lunes hemos optado por asomarnos a la trasera del edificio donde están nuestros dormitorios y desde allí sumarnos a la celebración. No puedo llamarlo patio interior, es más bien el hueco de una gran manzana que contiene garajes, almacenes y hasta una vieja corrala. Así que los aplausos resuenan con fuerza y se mezclan con gritos, silbidos y algún viva o bravo proferido con entusiasmo. En algún momento me ha parecido oír incluso unas palmas flamencas que pueden ser más contagiosas que cualquier virus. Es un decir. Todo es muy emocionante hasta para los que tenemos poco espíritu gregario. La iniciativa empezó como un homenaje a los trabajadores de la sanidad pública, pero a estas alturas parece claro que el aplauso es una manera de sentirnos acompañados en el desastre. Nos aplaudimos a nosotros mismos y damos fe de nuestro vivir colectivo, de nuestra convivencia, en este patio inmenso. Algo así dice mi amigo Raúl en el mensaje de correo que acabo de leer. Contemplo los edificios que rodean el parque con casi todas las luces encendidas y las persianas y las cortinas abiertas. Como en Ámsterdam, los vecinos quieren mostrar a sus vecinos que existen, que están ahí, acompañándose. La imagen de Raúl me conmueve porque eso mismo hago yo estos días. Trabajar hasta tarde con el estoro enrollado y las luces encendidas. Puro instinto, quizá. Como si los ojos de las ventanas pudieran arroparnos y darnos un poco de luz. ¿Qué menos? Muchas gracias, Jordi. Y muchas gracias también a la Fundación Carlos II de Ori. Muchas gracias a Zara y también muchas gracias a la Fundación. Y bueno, como decía aquel periodista americano Murrow, inmortalizado en aquella película de George Clooney, buenas noches y buena suerte.